En este video veremos cómo balancear una ecuación química empleando el método de tanteo. Para ello vamos a realizar 3 ejercicios en la hoja de cálculo de Excel y de esta manera veremos cómo balancear paso a paso cada una de las reacciones. Vamos a comenzar este video definiendo qué es el balanceo. El balanceo de una ecuación química consiste en igualar los dos lados de una ecuación. Aquí en pantalla podemos ver una ecuación química. Lo que está antes de la flecha se llama reactivos y lo que está después de la flecha se llama productos. El balanceo de una ecuación química consiste en tener la misma cantidad de átomos que participan de elementos del lado de reactivos y la misma cantidad de elementos que participan en el lado de productos. Con el balanceo de una ecuación química se busca cumplir con la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, la cual dice que la suma de la masa de los reactivos debe de ser igual a la suma de la masa de los productos. Algo que tenemos que tomar en cuenta en el balanceo de una reacción química es que solamente podemos modificar los coeficientes. Los coeficientes generalmente van a ser aquellos números que se ponen antes de cada compuesto. En este caso es el número que tendríamos que poner aquí, aquí, aquí o aquí. No se puede modificar el subíndice, ya que si nosotros modificamos el subíndice estaríamos alterando la composición o bien la identidad química de cada uno de los elementos o compuestos que participan en la ecuación química. Vamos a comenzar con la resolución de cada uno de estos ejercicios. Tenemos una reacción de combustión. La reacción de combustión generalmente tiene la presencia de oxígeno y como producto dióxido de carbono y agua. En esta reacción de combustión nosotros vamos a ver que participan 3 elementos del lado de reactivos y también 3 elementos del lado de productos. En este caso vamos a hacer una tabla. En la tabla vamos a colocar los elementos participantes, que sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Posteriormente vamos a hacer la contabilidad inicial de cuántos átomos de estos elementos hay en reactivos y hay en productos. Y en base a ello vamos a determinar si ese elemento está balanceado o no está balanceado. Si ese elemento no está balanceado, se tiene que balancear. Y eso va a ser modificando el coeficiente que tenemos aquí al lado de cada uno de estos compuestos. Vamos a comenzar con la resolución del primer ejercicio. Para ello ya tenemos una tabla. En esta tabla tenemos los elementos, el reactivo y el producto. Lo primero que vamos a hacer es la contabilidad de cuántos átomos de carbono tenemos en reactivos, cuánto de hidrógeno y cuánto de oxígeno. Y posteriormente vamos a hacer lo mismo con el lado de productos. En el lado de reactivos vamos a tener 4 carbonos, vamos a tener 10 hidrógenos y vamos a tener 2 oxígenos. Vamos a comprobar. Para ello voy a colocar un coeficiente 1 en cada uno de los reactivos y productos que participan en esta ecuación química. Colocamos entonces aquí el 1, colocamos aquí el 1, colocamos aquí el 1 y colocamos aquí el 1. Y observamos lo que dijimos anteriormente. Tenemos 4 carbonos, 10 hidrógenos y 2 oxígenos en el lado de reactivos. En el lado de productos tenemos un carbono, tenemos 3 oxígenos porque aquí serían 2, más uno de aquí serían 3, y en el lado de hidrógeno tenemos solamente 2. Al comparar los reactivos y productos de cada uno de estos elementos, observamos que no están balanceados, ya que cada uno de ellos son diferentes. Por lo tanto, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran sin balancear. ¿Cómo vamos a balancear? Para balancear esta ecuación, vamos a identificar qué elemento se encuentra en una cantidad mayor y podemos ver que el carbono y el hidrógeno se encuentran en una cantidad mayor a la cantidad de productos de estos elementos. Vamos a comenzar entonces balanceando lo que sería el carbono. Tenemos en reactivos 4 y tenemos en productos 1. Entonces, para que podamos balancear el carbono en el lado de productos, vamos a colocar un 4. Y al colocar este 4 genera un balanceo del carbono. Entonces aquí ya el carbono está balanceado, pero este 4 afecta al oxígeno, porque tendríamos entonces 4 por 2, 8. Y un oxígeno que tenemos aquí, tendríamos entonces 9. A continuación vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos 10 en reactivos y tenemos solamente 2 en productos. Vamos a colocar aquí un número 5 y al colocar el 5 se ha balanceado el hidrógeno. Tenemos ahora 10 y 10. Entonces el hidrógeno ya se balanceó, pero este coeficiente 5 genera entonces un cambio en la cantidad de oxígeno. Tenemos ahora 5 oxígenos y tenemos aquí 8. 8 más 5 va a ser 13 y en el lado de reactivo solamente tenemos 2.
vamos a colocar entonces aquí un número que me permita balancear este 13 y ese número va a ser 6.5. 6.5 por 2 vamos a tener 13 y entonces vamos a tener 13 en reactivos y 13 productos, por lo tanto la ecuación está balanceada. En esta ecuación tenemos que hacer una tabla, vamos a colocar los elementos que participan, los reactivos y los productos. Los elementos que participan en el lado de reactivos son el plomo, nitrógeno, oxígeno, sodio y cloro. Son 5 elementos, los colocamos aquí en forma de tabla. Colocamos una columna de reactivos y una columna de productos. En este momento vamos a hacer la contabilidad. Para hacer la contabilidad vamos a colocar un coeficiente 1 en cada uno de los compuestos que participan tanto en reactivos como en productos. Vamos a tener entonces aquí un plomo, que sería este que tenemos aquí. Vamos a tener aquí 2 nitrógenos. ¿Por qué? Porque multiplicamos 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Por eso tenemos 2 nitrógenos. Vamos a tener 6 oxígenos. Multiplicamos 3 por 2, serían 6 y 6 por 1, 6. Por eso tenemos aquí 6 oxígenos. Colocamos un 1 aquí y vamos a tener entonces un sodio en el lado de reactivos y un cloro en el lado de reactivos. Y ya tenemos la contabilidad inicial de la cantidad de átomos de elementos que están participando en esta ecuación. Hacemos lo mismo en el lado de productos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un plomo, aquí lo tenemos, un plomo en productos y 2 cloros en productos. Colocamos aquí también un 1 y vamos a tener un sodio, que es el que tenemos aquí, un nitrógeno, que es el que tenemos aquí, y 3 oxígenos, que son los que tenemos aquí. Al analizar la ecuación vemos que el plomo y el sodio están balanceados. Sin embargo, el nitrógeno y el oxígeno y el cloro no están balanceados. A continuación, para balancearlos, tenemos que modificar algunos de los coeficientes de acuerdo a los elementos que no están balanceados. Y vamos a comenzar con el nitrógeno. El nitrógeno son 2 en reactivos y 1 en productos. Aquí vamos a colocar entonces el 2. Al colocar el 2, se balancea el nitrógeno y también se balancea el oxígeno, porque estamos multiplicando 2 por 3, 6. Y solamente nos quedan sin balancear el cloro y el sodio. Para balancearlo tenemos que modificar el coeficiente que se encuentra en reactivos. Y para ello vamos a colocar aquí un 2. Al colocar este 2 vamos a tener entonces que se ha balanceado tanto el sodio como el cloro. Por lo tanto, tenemos balanceada esta reacción química del nitrato de plomo con el cloruro de sodio para producir cloruro de plomo más nitrato de sodio. Finalmente tenemos esta ecuación química entre el sulfato de aluminio más el hidróxido de potasio para producir hidróxido de aluminio más sulfato de potasio. Primero vamos a analizar qué elementos participan y vemos que participa el aluminio, aquí lo tenemos, el azufre, también participa el oxígeno, el potasio y el hidrógeno. Participan 5 elementos. A continuación vamos a hacer la contabilidad inicial. Para hacer la contabilidad inicial vamos a colocar un coeficiente en cada uno de los compuestos que participan en esta ecuación química. Colocamos entonces aquí el 1 y al colocar el 1 vamos a ver que inicialmente tenemos 2 aluminios, que son los que tenemos aquí, tenemos 3 azufres, 3 por 1, 3 y 3 por 1, 3. Y tenemos 12 oxígenos, 4 por 3, 12 y 12 por 1, 12. Si colocamos aquí un 1, vamos a tener la cantidad de potasio y la cantidad de hidrógeno. Y vamos a tener que hay un potasio, que es el que tenemos aquí, y hay un hidrógeno. Pero observemos que tenemos aquí el oxígeno también. Entonces vamos a sumar este oxígeno que tenemos aquí a los 12 que teníamos en la contabilidad anterior y vamos a tener que son 13 oxígenos. A continuación hacemos lo mismo en el lado de productos, colocamos aquí un coeficiente 1 y observamos que tenemos un aluminio, que es el que tenemos acá, tenemos 3 oxígenos, 3 por 1, 3 y 3 por 1, 3, por eso colocamos aquí 3. Tenemos 3 hidrógenos, 3 por 1, 3 y 3 por 1, 3, tenemos aquí 3. Y vamos a hacer la contabilidad de potasio y azufre. Para ello colocamos un 1 aquí. Y al colocar el 1 vamos a tener 2 potasios, que son los que tenemos aquí. Aquí lo estamos viendo, 2 potasios. Y vamos a ver que la cantidad de azufre es 1. 1 por 1 es 1. Entonces vamos a tener un solo azufre.
y la cantidad de oxígeno va a cambiar. Anteriormente habíamos dicho que teníamos 3, aquí teníamos 3 oxígenos más 4 que tenemos acá, se tienen que sumar, vamos a tener 7. Por lo tanto, vamos a tener 7 oxígenos en productos. A continuación vamos a modificar los coeficientes para ajustar la ecuación y de esta manera podamos tener la misma cantidad de átomos de estos elementos en reactivos y la misma cantidad en productos. Para ello vamos a hacer algo muy simple, vamos a identificar cuál de los elementos se encuentra en mayor cantidad aquí en el lado de reactivos y ese es el que vamos a ajustar. En este caso todos están sin balancear y nos iríamos primero por el aluminio, ya que tenemos aquí 2 aluminios en reactivos y uno solo en productos. Colocamos entonces aquí un 2 y al colocar este 2 se balancea el aluminio y tenemos entonces un cambio en la cantidad de oxígeno. Lo mismo pasa con la cantidad de hidrógeno. En este caso vamos a tener 3 oxígenos por 2, vamos a tener 6. Y estos 6 oxígenos se van a sumar a los 4 que tenemos acá. Por lo tanto vamos a tener 10 oxígenos. La cantidad de hidrógeno también se va a afectar. Vamos a tener 3 por 1, 3 y 3 por 2, 6. Ahora vamos a tener 6 hidrógenos. Una vez que ya hicimos el ajuste en el aluminio, ahora vamos a ajustar otro elemento. En este caso vamos a ajustar el azufre. Tenemos aquí 3 en reactivos y 1 en productos. Si yo coloco aquí un 3, vamos a generar entonces 3 azufres en el lado de productos. Y esto va a hacer que el azufre se balancee. Sin embargo, este cambio que he efectuado altera la cantidad de oxígeno. Ahora vamos a tener 3 por 4, 12. Aquí serían 12 oxígenos. Y aquí vamos a tener 6 oxígenos. Recuerden que 3 por 1, 3 por 2, 6. Vamos a tener entonces 18 oxígenos. 12 de esta parte y 6 de esta parte. Y eso lo vamos a ver reflejado aquí en la tabla. Si nosotros observamos la tabla, vamos a ver que el oxígeno, el potasio y el hidrógeno se encuentran sin balancear. En este caso vemos que en el lado de productos, tanto el potasio como el hidrógeno aquí tienen 6 y 6. En reactivos tiene 1 y 1. Significa que yo tengo que ajustar el potasio y el hidrógeno para igualar a esta cantidad de átomos que tiene el potasio y el hidrógeno en productos. Colocamos entonces aquí un 6 y al colocar un 6 aquí vamos a balancear de manera automática la cantidad de potasio y la cantidad de hidrógeno, ya que vamos a tener 6 potasios y 6 hidrógenos. De la misma manera vamos a tener 6 oxígenos. Estos 6 oxígenos se van a sumar a los 12 oxígenos que teníamos aquí. Recuerden que aquí tenemos 12. 4 por 3 es 12 y 12 por 1, 12. Entonces vamos a tener 12 más 6, 18. Por lo tanto, la ecuación ha quedado balanceada.